Y yo he cacareado acá harto rato, porque ustedes me han visto, y también en Tolerancia Cero, sobre el fenómeno de la alfabetización digital y la necesidad que tiene un país de contar con, ojalá, cero grieta entre aquellos que saben y aquellos que no saben sobre una tecnología que es básicamente tecnología del futuro y que probablemente en algún momento va a ser considerada hasta prehistórica cuando lleguen otro tipo de fenómenos. Pero el concepto de alfabetización digital, lo que uno tiene que saber hoy día, lo que uno tiene que disponer, los cuidados que tiene que contar en el ámbito de su entorno, de su identidad digital, de todo lo que tiene que ver con él, era algo que queríamos conversar con el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Arroyo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Fernando. Muchas gracias a ti por invitarnos. Tema apasionante sin duda, ¿no? Muy apasionante y que además es relativamente nuevo, porque es cierto, hace 20, 25 años uno trabajaba o funcionaba con los primeros grandes computadores y tenía que pedir hora para que le dieran posibilidades de llevar las tarjetas perforadas y todo ese asunto, pero de pronto esta cosa entra individualmente a cada cual con una velocidad gigantesca, formándose todo tipo de fenómenos, desde el que tú puedas saber instantáneamente lo que ocurre hasta que te informen de algo que es falso. Y por lo tanto, toda esa lógica nueva, me encantaría conversarla con usted sobre, a ver, cómo se mira desde un ámbito no solamente tecnológico, sino además, sobre todo, sobre un ámbito social. Sí, yo creo que quizás uno de los temas más básicos que hay que conversar siempre es el por qué, ¿no? Aquí las personas que no se suban a la sociedad digital que se está instalando ya aceleradamente, como usted dice, la gente que no se suba ahí van a ser los marginales del futuro. La persona que no sepa conectarse digitalmente para acceder a los servicios que se ofrecen tanto el mundo privado como el Estado, van a ser personas que van a estar en la práctica digital viviendo en un puente del Mapocho. Y eso es lo que se nos viene. Y por lo tanto el alfabetizar digitalmente a toda la sociedad se transforma en una urgencia. Ahora, hay un punto bien interesante en materia tecnológica, subsecretario, que tiene que ver con lo siguiente. No me acuerdo si es que era Walt Whitman u otro el que señalaba de que toda nueva tecnología eleva la inmediatamente anterior a carácter de reliquia, a carácter de pieza de museo. Sin embargo, y eso puede pasar con los celulares originales y todo lo demás, sin embargo, el fenómeno que implica la comunicación digital, la forma de establecer identidades digitales, es una cosa totalmente distinta del instrumento, del artefacto físico. Y eso, la pregunta es, ¿vamos a volver a tener grietas gigantescas entre aquellos que saben leer y aquellos que no saben leer, como ocurrió en el pasado? Aquellos que son capaces de llegar a la universidad y otros que no son capaces porque no han tenido buena educación en el ámbito de esta educación digital. Sin duda, sin duda. O sea, aquí efectivamente, y el sentido de urgencia que nosotros le hemos encontrado esto tiene que ver con que las desventajas que existen en el mundo real se trasladan al mundo digital, a la medida que vamos trasladando más actividades. Ejemplo súper práctico, una persona que tiene que tomar micro 1 hora, llegar al centro, hacer 1 hora de fila para pagar una cuenta, versus la persona que se queda en su casa y la paga online, perdió plata, perdió tiempo. Y por lo tanto, esa persona que lo pudo hacer online, tiene tiempo y tiene plata para hacer otras cosas. O sea, inmediatamente una brecha que existe se va ampliando. La brecha no tiende a reducirse. La única forma de que se reduzca es que a los que no saben hacerlo, les enseñemos a hacerlo para que estén en igualdad de condiciones. Ahora, ahí hay un punto bien interesante. Les tenemos que enseñar a hacerlo. Me parece estupendo. El problema aquí es que hay, una vez más, dos variables. Una variable es aquellas personas que ya son mayores, que ya fueron educados en un tipo de tecnología alfabetizadora, de saber leer y escribir, qué sé yo, hacer una serie de cosas, tener tarjetas, saber usarlas, en fin. Y otra es la avalancha que viene de muchachos y muchachas jóvenes que son tremendamente más, yo diría, instruidos en todo el ámbito digital que sus padres, y cómo se puede producir esa brecha para que eventualmente se puedan comunicar y además
ambos tengan los beneficios que puede entregar la digitalización. Sí, a ver, nosotros hemos tratado de entender un poco, todavía en el diagnóstico estamos un poco en pañales, pero hemos tratado de entender cuáles son las distintas dimensiones de la brecha. ¿Bien? Cuando hablamos de brecha, hablamos, por ejemplo, que hay dimensión de género. Los niveles de alfabetización digital masculinos son mayores que femeninos. Tiene que ver con la separación entre lo urbano y lo rural. En el mundo urbano hay mucha más prevalencia de servicios digitales, por lo tanto es más probable encontrar gente que sepa hacer uso de servicios digitales que en el campo, que en los sectores rurales. Y está el tema de la edad, que es un temazo, porque es re difícil, y es difícil porque los cerebros se van moldeando. Y yo tuve la ocasión de ver en Taltal, le estaban enseñando a una señora que debe haber tenido 70 años quizás, le estaban enseñando a encender un computador. Y la persona que le estaba enseñando muy naturalmente le decía, da clic aquí, le mostraba un punto en la pantalla, y ella lo que tenía en su mano era un mouse. Ya casi arqueología también, pero era un mouse. Y el asociar que cuando movía algo en su mano, se movía una flechita y que tenía que apretar un botón para que pasara algo en la pantalla, era un mundo. Ahora, lo maravilloso es que el cerebro es muy plástico, la señora aprendió, digamos. Sí. Pero es un esfuerzo grande a alguien que está absolutamente fuera de las tecnologías de la información, meterlos así. Ahí hay un punto súper importante, subsecretario, que tiene que ver con la posibilidad que un segmento de una edad ya de jubilación que no alcanzó a ser parte de la alfabetización digital, bueno, viva sus últimos días en total desalfabetización digital, necesitando que otras personas hagan cosas o provean cosas que perfectamente podría, como usted dijo, hacerlas uno si es que supiera, pero eso es un problema cuando además el mantra de la sociedad es producir. ¿Cómo juntamos esas dos cosas? O sea, de hecho, quienes están fuera del sector productivo, quienes ya se han jubilado, al final uno podría pensar, tienen tiempo para aprender. El tema es que quieran aprenderlo, que efectivamente tengan la inquietud de hacerlo. Mi padre usa WhatsApp y usa Facebook y ve videos en YouTube, digamos. Está bien, es un poco excepcional, pero efectivamente a sus 80 años es capaz de hacer esas cosas. Pero hay otra gente que no sabe que existe este mundo de oportunidades. Entonces ven la tecnología como algo lejano, algo incluso peligroso, algo que dicen yo nunca voy a aprender, y por lo tanto se niegan el espacio para hacerlo. Y ahí es re difícil, por la vía de los clubes de adulto mayor, de pronto entrar y sembrarles el bichito de que hay cosas que podrían hacer más fácil cuando uno tiene más problemas de movilidad, cuando uno tiene más problemas de salud, que uno pudiera acceder a todos estos servicios en forma distante, sería tanto más fácil y quizás por ahí lograr entrar con el bichito. He visto algunos ejemplos, pero por cierto insuficientes. O sea, estamos hablando de alfabetización de grupitos chicos, ¿no? Sí, vamos a llegar ahí cuando ahora inmediatamente en un ratito, porque me interesa hablar un poco sobre la educación de futuro asociada a esto. Pero antes quiero contarle algo que alguna vez lo he dicho, que a mí me llamó mucho la atención. Fue una encuesta que hizo, no me acuerdo cuál organización de estas de encuestas, para una serie de bancos o un banco, donde básicamente les preguntaban a las personas mayores de una cierta edad, mayores de 55 o 60, ya en edad casi de jubilar, les preguntaban si iban al banco o no iban al banco, y si es que entendían o no entendían la lógica de sacar dinero con tarjeta, hacer una serie de trámites que ya estaban. Esto no fue hace mucho tiempo. Y se llevaron una impresión salvaje cuando la respuesta era: sí, nosotros vamos al banco. Pero no tengo idea de cómo se hacen las cosas, gran mayoría, no tengo idea de cómo se hacen las cosas y no quiero hacerlo desde mi casa ni quiero aprender. Entonces hicieron un estudio más focalizado, a ver, en un grupo de estas personas que contestaban, y les preguntaron:
¿y por qué no están dispuestos a aprender? Porque todavía tienen perfectamente posibilidades. Y él dijo, dicen estas personas que son mayores de edad ya, dicen, no, es que ir al banco es la oportunidad que yo tengo de conversar con otra gente. Yo voy al banco y me pongo en una cola y hablo con gente, hablo con el cajero, después salgo y me tomo una taza de café y hablo con la persona que me atiende. Y era un problema de cubrir la soledad. Nada que ver con la tecnología digital. Claro. Y ese fenómeno, bueno, lo hacen en gran medida personas que no tienen capacidad de poder comunicarse de otra manera que no sea físicamente, y es una cosa tremendamente dura. Sí, de hecho yo creo que por eso los programas de alfabetización digital que van dirigidos a adultos mayores, les va mejor donde hay adultos mayores organizados, donde hay un club de adulto mayor que se juntan a bailar, a tomar tecito, lo que sea, por lo tanto tienen satisfecha la necesidad social por ese lado y por lo tanto le encuentran valor al digitalizar trámites. Sí. Ahora, yo dije en el minuto de confianza ahí que se me ocurrió la institución, podría ser cualquier de otro nombre, pero un Consejo Nacional de Alfabetización Digital que tomara en cuenta un par de cosas. Y la primera cosa es, y ahí lo decía, aprender a leer y escribir en términos analógicos nos sacó de la prehistoria, efectivamente. Nos hizo un salto gigantesco. Provocó brechas, sin duda. Durante mucho tiempo hubo gente que no podía votar porque no podía leer ni escribir, ni tenía educación escolar. Pero se provocó un salto gigantesco. Y lo que probablemente viene es otro salto enorme que se está produciendo, donde mucha gente puede quedar una vez más atrás. Entonces la pregunta es, ¿esto se introduce, subsecretario, en estos grupos que hoy día están organizados, o hay que meter la mayor cantidad de recursos en el fenómeno educacional, meterlo desde el colegio, desde kinder para arriba? A ver, yo creo que hay que hacer algo de las dos cosas. Y esto lo conversé con el ministro Ávila a raíz de una experiencia que vimos en una escuela municipal en San Joaquín, en que habían chicos que habían aprendido robótica, habían ido a participar en un concurso de robótica de Estados Unidos. O sea, ellos en ese colegio municipal estaban a años luz de sus compañeros de otros municipios cercanos, ¿no? Y ahí estuvimos conversando acerca de cómo alfabetizar digitalmente. Porque igual hay como distintas aproximaciones al problema. Hay quienes dicen hay que tener la asignatura de transformación digital. A mí me parece que es más útil que en toda la malla curricular haya lo digital, las matemáticas con lo digital, el lenguaje con lo digital, la historia con lo digital, porque al final los cabros cuando van a ir a estudiar van a ir al mundo digital a estudiar. Sí, pues. Y esto lo conversábamos con el ministro Ávila y quedábamos bueno, ¿qué pasa con el Ministerio de Educación? Porque en el fondo no tiene que hacerse cargo. Un profesor que trabaja más de 40 horas a la semana, le vamos además a decir que aprenda a enseñar digitalmente, a pensar digitalmente y que se meta en tecnologías en las cuales no se metió cuando era estudiante. Es como difícil el desafío de que estos profesores puedan adquirir habilidades digitales para después transmitirlas a los alumnos, pero es un desafío que tenemos que abordar. Por supuesto que esto se aborda mejor si además a los estudiantes de pedagogía los formamos ya digitalmente desde ahora, para que cuando sean profesores puedan naturalmente enseñar tecnologías digitales. Creo que hay que pensarlo en todos los niveles educacionales. Nosotros mirando un poco lo que veíamos como de necesidad y un poco con la angustia de que pasa el tiempo y no logramos resolver, creamos una mesa de alfabetización digital. Una mesa nacional en que quisimos aunar los esfuerzos que distintos servicios del Estado hacen en materia de alfabetización digital. Y lanzamos una botella al mar, un oficio así, señores ministros, cuéntenos qué están haciendo, y los invitamos a una reunión. Y llegaron 10 ministerios. Y en 10 ministerios se estaban haciendo esfuerzos de alfabetización digital, y cuando estábamos en la conversación decían, no sabía que estaba haciendo eso. Y había muchos esfuerzos que no estaban coordinados. Y en estos días en que hemos estado hablando, a propósito del minuto de confianza también, ¿no? Han aparecido más servicios que dicen, oye, yo también quiero estar en eso.
y se nos aparece un Chile Atiende, por ejemplo, que hace cosas para que la gente aprenda a usar los servicios en línea de Chile Atiende. Se nos aparece un Biblioredes, se nos aparece una Fundación de las Familias que tiene los antiguos telecentros que todavía existen y todavía le dan servicio a la ciudadanía. Y empezamos a encontrarnos con que hay una serie de partes y piezas que si fuéramos capaces de engranarlas bien, multiplicaríamos el efecto que tiene. Pero todavía el esfuerzo más grande es el desde kinder, si es desde la educación básica, porque en el fondo los niños que son nativos digitales, como se dice hoy día, no son formados digitales. Claro, no son formados digitales. Son autodidactas, aprenden un touch, pero no tienen noción de qué es lo que hay atrás, no tienen noción de la identidad digital, o cuál es su huella digital, qué es lo que están dejando en la red cada vez que dan un clic en algún lado. Y eso hay que enseñárselo. Uno entiende que hay ciertas cosas que parecen de perogrullo, digamos. Por ejemplo, que todas las personas sepan, voy a plantearlo, verificar o tener acceso a la posibilidad de verificar una información. Sobre todo si es que eso tiene que ver con algo que le compete y sobre todo si eso tiene que ver con algo que implica algún tipo de gasto. La otra cosa tiene que ver con ciertos fenómenos, subsecretario, perdón, de ciertos problemas que tienen que ver con la época. Yo sé que esto puede sonar un poco radical, pero pensémoslo a 50, 60 años más, pero va a llegar un momento, si es que las cosas no cambian, como está el mundo hoy día, si no cambian radicalmente, va a llegar un momento en que, va a ser mucho más eficiente tener todo en una plataforma digital antes que talar medio bosque para hacer cuadernos y hacer libros. Y es cierto, yo conozco montones de amigos míos que me dicen, no, yo me gusta el libro y yo quiero siempre olerlo y sentirlo. Yo también lo encuentro fantástico y así era cuando había caballos también y resultó ser mucho más eficiente tener buses de transporte público y autos individuales. Bueno, aquí en algún momento dado, si es que sigue la situación ecológica en esta premura por cambiar un poco la forma, una de las formas que va a cambiar es la tecnología digital hacia todo este tipo de fenómenos que hoy día los vemos todavía en la forma analógica del libro de hojas, de la celulosa. Pero eso implica que tú sepas y estés preparado para poder entender todo eso. Sin duda, o sea, a mí también me gustan los libros en papel. A mí también. Pero efectivamente como solución es mucho más eficiente almacenarlo en bits y tenerlo en una pantalla, bueno, para los que tenemos más de 30 años, una pantalla con las letras grandecitas, ¿cierto? Pero una pantalla al fin y al cabo, porque es reutilizable infinitas veces, porque efectivamente no talaron más árboles para hacerla. Entonces yo creo que tenemos que tender para allá. Y también creo que hay esfuerzos que van en esa dirección. Hay colegios en que a los niños se les entrega una tablet. Hoy día el programa Enlaces entrega a los alumnos de séptimo básico, según su clasificación socioeconómica, les entrega un notebook como una herramienta y en ese notebook va a tener las presentaciones de sus clases, va a tener libros. Estamos yendo hacia ese lado. Hay, para volver un poco a lo que planteé en Tolerancia Cero, hay, subsecretario, una voluntad de generar, llamémoslo así, proactivamente condiciones para generar una ausencia total de brecha digital en términos básicos para todo el país. Es decir, eso significa que primero que nada haya conexión en todas partes. Significa de que las personas sepan lo básico de cómo meterse y funcionar en eso, que se puedan comunicar de esa forma, incluso que no les cueste eventualmente trabajar de una manera digital. Y que todo eso nazca, probablemente con algún grado de tiempo, pero nazca desde la propia escuela, desde el propio comienzo. ¿Hay algo de eso? Sí, nosotros cuando pensamos cuál era nuestro programa de trabajo para este ciclo de administración, diseñamos lo que llamamos un plan brecha digital cero, ¿ya? Que más allá del título, que es como ambicioso, pomposo, ¿no? Lo que hicimos fue sistematizar cuáles son las distintas dimensiones de la brecha digital y ver cómo podíamos irlas abordando.
desde el punto de vista de que haya señal, sea fija o móvil, nos está yendo bien. Hay planes de despliegue de infraestructura que se vienen realizando ya hace casi una década y que están llegando con, no sé, ahora el proyecto 5G va a llegar al 90% de la población con señal, que no significa que el 90% de la población vaya a acceder a la 5G, sí, porque luego viene, bueno, cómo pago la cuenta. Exactamente. ¿Ya? Entonces está la dimensión de la capacidad de pago de las personas, cómo ajustamos para que exista el kit digital justo para cada persona, que tenga que ver con su capacidad de pago, pero también con sus necesidades. Y cuando hablamos del kit digital, está la conectividad, pero también está el dispositivo. Porque, de nuevo, un teléfono con una pantalla de 5,5 pulgadas probablemente sea muy bueno para ver series en YouTube, pero probablemente no sea tan bueno para llenar un formulario de impuestos internos. Por supuesto. Entonces, también pensar cuáles son los dispositivos adecuados para cada persona y, por supuesto, la brecha de uso puede volverse salvaje porque al final, con lo legítimo que es usar la red para entretenerse, cuando uno va en el metro, la gente que va con su teléfono no va estudiando, va viendo videos musicales, va viendo seriales y está súper bien, pero hay otro provecho que se le podría estar sacando a esa misma conectividad y que no se está haciendo por falta de conocimiento. Ahora, si es que eso, para terminar, si es que eso pudiera de alguna manera tratarse como, no necesariamente una imposición, pero sí como algo que sea socialmente bien visto, que la empresa, por ejemplo, estimule alfabetización digital a su gente, que en distintas organizaciones sociales de todo tipo, sindicatos, se estimule la relación digital de las personas y con identidades digitales perfectamente logradas, que sobre todo, una vez más, el colegio, los contenidos, que las posibilidades de los cabros que son más rápidos para entrar a esto, bueno, lleven este asunto a una masificación que sea lo más amplia posible. La verdad es que ese es el sueño, ¿no? El sueño es cómo logramos que esas cosas vayan sucediendo y para eso esta coordinación de esfuerzos, ¿no? Primero hay una constatación. ¿Tiene recursos para eso? Hoy día no, pero vamos a tener. La transformación digital de la sociedad ya llegó. O sea, la pandemia nos obligó a avanzar unos años en materia de tener clave única, entrar a comisaría virtual, sí, qué sé yo. Y sabemos que muchos adultos mayores no es que hayan aprendido a pedir el pase, sino que le pedían a su nieto que lo hiciera. Sin embargo, sabemos que quedó el bichito de si yo tuviera este conocimiento lo podría hacer. Por lo tanto, yo entiendo que hay una predisposición a adquirir estos conocimientos, que no son los mismos para todo el mundo. A lo mejor un adulto mayor lo que necesita es aprender a conversar con Chile Atiende a través de la red, pero otra persona lo que puede querer hacer, un artesano, por ejemplo, aprender a hacer marketing digital, toda la potencia que tiene es sacar una buena foto de sus productos y publicarla en Instagram, por ejemplo, donde multiplica por millones sus eventuales compradores. Entonces hay que enseñarle al adulto mayor a llenar el formulario y a este emprendedor hay que enseñarle a hacer marketing digital. Ahora, convengamos una cosa, subsecretario, y aquí sí termino. Lo ideal es que uno no tenga que esperar un desastre o una catástrofe para darse cuenta de que podríamos haber estado mucho mejor comunicados y mucho mejor enlazados de una manera que ya otros países y otras partes las tienen. Yo creo que vivimos un poco en el sueño de ser los pulentos de Latinoamérica, ¿ya? Porque efectivamente nuestros indicadores macros en materia de adopción de tecnología digital son súper buenos. Pero los indicadores macros son eso, son indicadores macros. Nosotros estamos en el top 3 de las velocidades de descarga más altas según Speedtest. Eso es súper bueno a nivel mundial. Estamos hablando que los países que nos compiten son Holanda, Singapur. Entonces, ese indicador es re bueno, pero ese indicador lo que muestra es la tasa de descarga que tienen las personas que tienen internet fija vía fibra. Claro, exacto. No muestran a toda la sociedad. A la gente que está en la calle caminando. Eso es. Entonces, claro, tenemos buenos indicadores y a veces en el sueño de los buenos indicadores se nos olvida que esos buenos indicadores son un subconjunto de la población y hay otro subconjunto de la población que no está ni siquiera dando los primeros pasos. Y lo que miramos con la pandemia fue a eso,
El clásico ejemplo de la niña que se subía al techo, todos esos ejemplos que nos dijeron fue, oye, tus promedios son súper buenos, pero esconden una realidad que está por allá. Entonces lo que estamos volcados hoy día era identificar esa realidad para ver cómo la resolvemos. Le propongo entonces, juntémonos en 2, 3 meses más y usted me dice, a ver, si ha cambiado algo desde este día a 3 meses más en el ámbito. Vamos a tener un plan nacional de alfabetización digital. Top. Lo conversamos ahí. Seguro. Muchas gracias, subsecretario. Gracias a usted, Fernando.